Bienvenido a Corto y Queda, un programa dedicado a la difusión del cine de cortometraje. Se ha definido al documental como el tratamiento artístico de la realidad. Y en la película que le mostraremos el día de hoy, además, hay el tratamiento de un tema de actualidad que causa una gran inquietud. Lo invito a conocer este trabajo y a que me acompañe a conversar con su realizador. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Tras el espejo. Género documental. Dirección César Reinaga. Producción Alejandra López. Fotografía Edgar Castro y Juan Pablo Garay. Edición César Reinaga y Alejandra López. Diseño sonoro Manuel Cabrales. Música Fernando Monroy. Duración 23 minutos. César Reinaga, el joven realizador que es nuestro invitado del día de hoy, es aún estudiante de realización en la licenciatura en medios audiovisuales en el Centro de Artes Audiovisuales. Bienvenido a Corto y Queda, César. Muchas gracias. César, pues abordaste el documental y abordaste lo que decía yo en un inicio, un tema que causa gran inquietud. ¿De qué trata tu documental? Bueno, Tras el espejo trata sobre anorexia específicamente y habla sobre la vida de 4 chicas que están, bueno, que unas que ya pasaron, otras que están pasando por el proceso. Y pues nada, quiero retratar cómo esta enfermedad destruye y a veces puede llegar a ser irreversible, ¿no? para muchos de los pacientes. César, ¿por qué te interesó el documental? Bueno, pues la verdad es que no podría explicar cómo es que fue ese tema y no otro. En realidad el tema llegó a mí, una amiga... Más que el tema me refiero al documental, es decir, ¿por qué hacer un documental y no hacer una ficción? Pues creo que la mejor manera de retratar este tema y retratar a estos personajes era mediante el documental, ¿no? Creo que contaba con personajes excelentes que podían dar pues un discurso perfectamente bueno y perfectamente fuerte como para decir lo que quiero decir. Y pues no necesitaba construir una ficción, ¿no? César, platícanos cómo se originó el proyecto. Pues el proyecto nace, yo tengo que hacer una tarea de documental y de repente estoy buscando temas por todas partes. Y una amiga se acerca conmigo y me dice, oye, necesito contarte una historia. Tengo un blog y le doy consejos a cientos de chicas de todas partes del mundo, en realidad. Y pues quiero que sepas lo que está pasando en mi vida y lo que está pasando en la vida de todas ellas. Entonces, una vez que me acerco a este tema, me interesó muchísimo y pues todos los demás temas que yo había pensado desaparecieron y lo único en lo que pensé todo ese tiempo posterior fue en este problema, ¿no? y en este documental. ¿Consultaste el blog del que te habló tu amiga? Sí. ¿Qué Bueno, encontraste ahí? en ese blog encontré muchísimas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, había una especie como de lema que decía, la comida es como el arte, solo sirve para mirarse, ¿no? Y un montón como de extrañas maneras de ver la vida, como aforismos construidos por ellas, ¿no? Y ellas buscaban la perfección, por así decirlo, entre comillas, sin importarles su salud, sin importarles lo que les pudiera pasar después. Entonces estaban de alguna manera muriendo en vida para en algún momento renacer siendo ese cuerpo que quieren ser. Entonces encontré en ese blog muchísimas cosas que me sorprendieron y creo que eso fue, yo creo, el último punto que me enganchó al tema. Ya así la motivación final. Sí. Y cuéntanos del proceso. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo
cómo comenzaste a trabajar tu documental? ¿Y si escribiste algún tratamiento, hiciste una escaleta, tuviste un guión, iniciaste directamente filmando a tu amiga? Cuéntanos de cuál fue el proceso, cuál fue un poco los pasos que seguiste. Pues en la clase documental teníamos que proponer temas y se votó por el mío y ganó, entonces tenía que dar un guión que fuera lo suficientemente bueno para que los demás integrantes del equipo se quisieran unir, ¿no? Por salón se hacían cuatro documentales, entonces yo comencé con un tratamiento que cambió fácil unas 5 veces, ¿no? Y fue cambiando porque fui conociendo a los personajes, me fui acercando más a ellos y además que fui conociendo más sobre la enfermedad. Al principio yo tenía un conocimiento básico como todos los que estamos fuera de ello y no entendemos que la anorexia no es solamente una enfermedad física, sino que es sobre todo una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, sobre de eso fui cambiando el enfoque y fui cambiando el tratamiento hasta, no sé, probablemente un sexto, ¿no? Y así se trabajó y finalmente también en la edición se cambió mucho. César, ¿y qué escribías? ¿Escribías un guión por escenas? ¿Qué era exactamente cómo ibas dando forma tú a tu proyecto? Pues al principio buscaba tener como la contraparte, que ellas hablaran de su problema y después que hubiera un especialista diciéndonos, ok, ella nos dijo esto, ella siente esto por esta razón, ¿no? Y después me di cuenta que la mejor manera de hacerlo era de adentro hacia afuera, contar la historia de ellas. Entonces, pues en realidad no era capaz de escribir un guión literario como se hace en ficción. Pero sin embargo estaba esperando que me dijeran ciertas cosas. Entonces mediante estos deseos de diálogos iba creando una especie de guión, una escaleta, y por la cual me iba guiando. Entonces yo trataba de guiar la entrevista a ese punto, que ellas me dijeran las cosas que esperaba escuchar, ¿no? Que finalmente no siempre sucedía así, y a veces tenía sorpresas muy gratas. Muy bien, César, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos para ver tu documental Tras el espejo. Vamos entonces a la pausa.